Vamos a empezar a grabar. Bien, chicos. Díganme si... En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? ¿Qué les parece? Da un poco de miedo. Sí, entonces, creo que una de las cosas importantes es poder de verdad pensar que lo que pasa a los demás también me está pasando a mí. Y esto de que podamos, ¿no? Podamos acoger otras realidades es necesario porque las migraciones y los movimientos y todo esto siempre se va a producir, ya sea por falta de alimentos, por organizaciones, por problemas políticos, ¿no? Ahora, en este momento, ¿cuáles son las situaciones graves que estamos viviendo de migración y todo lo demás? A ver, ¿cuánto están enterados ustedes? ¿Ah? ¿Qué noticias sabemos? Yo noticias no miro casi. A ver, Profe, yo tampoco miro muchas noticias. sí, Jonathan. Yo estuve leyendo que había mucha inmigración, o sea, de Argentina se iban a muchos otros países porque la economía de acá estaba muy mala. Bueno, ahí tenemos un problema nuestro de personas que están emigrando, ¿ya?, hacia otras realidades para buscar trabajo. Tenemos una gran migración también en Centroamérica, chicos. Hay muchas personas que están emigrando de Centroamérica, ubíquense donde está Guatemala, El Salvador, estos países están emigrando hacia arriba y están yendo hacia Estados Unidos. Esto también es algo que está pasando y se están viviendo muchas crisis migratorias. Tenemos acá, no muy lejos, en el norte de Chile, muchas personas que están pasando desde Bolivia, desde Perú, ¿ya?, y que son personas que han venido desde Venezuela o desde Colombia, o de los países limítrofes que también están haciendo una crisis migratoria en el norte de Chile. Esto es nuestro continente. En el norte, hacia en Europa, en Asia, tenemos el pueblo afgano que está emigrando, ¿ya? Y esto lo habrán visto en las noticias, o sea, esto también hay que tenerlo presente. En Asia tenemos muchas guerras, y hay gente que está emigrando, ¿por qué? Por la guerra, ¿ya? En África lo mismo, más que emigrar, a veces por la guerra también se emigra porque las zonas se están convirtiendo en desiertos y no tienen para vivir. Entonces estas migraciones se van produciendo. Y ahora con este cambio que estamos teniendo, bueno, esto se está poniendo más terrible. ¿Por qué? Porque hay grandes poblaciones que no tienen recursos y que sí o sí emigran para tener una mejor vida o
poder tener al menos los servicios básicos. Y sabemos todo lo que significa emigrar, o sea, hay quien se va con todos los papeles al día y llega allá, encuentra un trabajo, pero hay gente que se va ilegalmente y todo lo que pasa. Sabemos también que hay todos estos grupos que se unen o que aprovechan de estas personas y que después las esclavizan, ¿no? Las esclavizan para el trabajo sexual, etc. Vean toda la problemática que trae una migración, ¿no? No sé si hay alguno de ustedes que ha emigrado de otro lugar que no sea, o sea, que no sea argentino y que haya emigrado y que haya tenido una problemática de esta. ¿Hay alguno? O de una provincia a otra, porque también esto a veces emigrar dentro de la misma nación buscando una mejor posibilidad. Yo lo veo aquí en nuestra realidad, hay mucha gente que viene de otras provincias, se viene y se instala 4 palitos, un poco de nylon y ahí tienen su casa, hasta que encuentran un trabajo y pueden vivir, y esto es nuestra zona, chicos, la zona de confluencia. Así que, bueno, como ven, esto nos va creando una problemática no solo para las personas que la están viviendo, sino para todos, porque donde llegan no tienen los servicios y esto hace que aumente la cantidad de gente, los recursos van siendo menores, etc. Bien. Seguimos con esto de la geografía de la población, cómo va cambiando, así como tenemos la geografía del territorio, bueno, tenemos la geografía de la población. Y esto también es una rama, ¿ya? Humana que estudia los patrones y las estructuras espaciales de los fenómenos demográficos, o sea, de esta población humana que se va moviendo, ¿no? Y la variación que van teniendo a través del tiempo. ¿Ya? En estos fenómenos demográficos podemos señalar la distribución espacial, o sea, geográfica, de los seres humanos, dónde están ubicados, el crecimiento de la población, tanto a escala mundial como regional o local, las estructuras de la población, o sea, cómo están compuestas, según su edad, según el sexo, esta composición socioprofesional de la población, la estructura educativa, la movilidad de las poblaciones y las migraciones a través del tiempo. Si nosotros miramos un poco a todas las personas que han emigrado acá en Argentina, por ejemplo, podemos decir de las personas del pueblo venezolano que ha emigrado, ¿no? ¿Quién ha venido? Generalmente son personas que tienen educación y que se pueden integrar, ¿no? Pero siempre con la problemática de toda la burocracia que existe hasta que uno se incorpora como profesional dentro de una sociedad. Y a veces como tiene que equiparar estudios y todo lo demás, esto también trae gastos y mucho tiempo. No siempre es fácil si desde tu país, que puede estar en crisis, no pudiste arreglar todas las cosas. Y es una gran problemática, chicos. Bueno, el crecimiento ya poblacional, que esto también es un crecimiento demográfico que representa todo el cambio de la población en un cierto plazo. O sea, nosotros vamos mirando y vamos viendo cómo va creciendo y cómo va cambiando también el tipo de persona. Bueno, esto se refiere a cualquier especie, ¿no? Casi siempre, bueno, son los seres humanos. Y este término demográfico es más afectivo y este uso frecuente se refiere a la población del mundo. Acá, por ejemplo, hay que nos indica un gráfico cómo estamos compuestos, ¿ya? Y cómo son los movimientos que se van efectuando dentro del globo terráqueo. Y las migraciones, donde se van moviendo más las personas. Generalmente se mueven hacia lugares donde piensan poder encontrar ya una realidad diversa. Bien, la tasa de crecimiento demográfico, esta la vamos a calcular
con la población al final, ¿ah? Con la población del principio de periodo. O sea, esta población del principio de periodo, habían tanto, y cuál es la población total que encuentro, y menos la población del principio del periodo. O sea, supongamos que acá en Neuquén hay una población, digamos, un número cualquiera, 30.000 personas, y vamos, que la población final menos la población del principio de periodo, vamos a decir, vamos a ver en un lapso de una década. Entonces vamos a buscar que en el 2010 eran 15.000 personas, menos esta población final sobre la población del principio de periodo. Y ahí vamos a sacar una media, vamos a ver cómo fue la tasa de crecimiento, ¿ya? Y la manera más común de expresar el crecimiento demográfico lo demostramos con una razón aritmética, ¿ya? Vamos a sacar el número y vamos a decir la razón. Acuérdense que la razón es algo que me expresa, no es una comparación que hago, ¿ya? En cambio, la población durante un periodo de unidad se expresa por porcentajes al principio del periodo, etc. Estos son cálculos para que lo sepan así a modo grosso. Bueno, la población en equilibrio, población estable o constante en demografía es aquella que posee un crecimiento cero, ¿ya?, de la población, o un crecimiento nulo de la población. Es aquella población en la que, al menos durante dos tiempos o momentos distintos, la diferencia neta entre los nacimientos y las muertes es cero. Ahí nosotros podemos hablar de una población en equilibrio. Vamos a ver si podemos escuchar esto. En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado, y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres, y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico.
Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015 la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Bangladesh en 20. Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. ¿Qué les pareció? Recopado. O sea, re informativo y re clara la información. ¿Se dan cuenta? Está muy, muy claro. Entonces, no es que siendo más va a ser un caos. No. Miren, si todos alcanzáramos este desarrollo y todos alcanzamos un bienestar, el bienestar va a ser para todos. O sea, esto de que tenemos que estar luchando unos contra otros no es una realidad, sino que el repartir en modo equitativo y según la necesidad que tenemos va a hacer que vivamos mejor. Si nos educamos, vamos a tener mejores expectativas y vamos a poder colaborar más y no va a ser un desastre. Así que esperemos que esto pueda ser algo bueno y se pueda lograr. Bien, vamos a quedar acá. Les recomiendo, chicos, que vayan haciendo los ejercicios porque después, cuando hagamos el trabajo práctico, esto les va a ayudar. No lo dejen ahí nomás para que quede en la carpeta, sino que les conviene hacerlo. Y si tienen dudas, por favor, después traigan la consulta. Ya vamos a ir viendo cómo hacemos el trabajo práctico, cuántos días. Me parece que no es que necesitan tanto, a lo mejor lo más conveniente va a ser hacerlo en la clase cuando estamos todos. El problema es cuando alguien tenga que trabajar y justo ese día no puede estar. A eso me refiero. Bueno, si no hay preguntas, no hay duda, quedamos hasta acá y nos veríamos el próximo lunes. Buenísimo, Ok, profe. Y gracias. bueno, chicos, que estén bien, cuídense. Gracias, profe. ¿Pusieron la Chao. situación? Sí. Bueno, chao, chao. Chao, profe.